Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como sabéis, mañana o hoy, depende del día que cuelgue el vídeo, son las elecciones municipales, ¿no? Aquí en Avilés vamos a elegir, pues bueno, a lo que es el alcalde, a los concejales, como se iba haciendo sin interrupción desde el año 79, ¿no? Anteriormente había sido en el año 31 cuando se habían hecho las últimas elecciones municipales y luego con la llegada de la democracia, pues bueno, empezaron a hacerse en 1979, ¿no? Más concretamente el 3 de abril de 1979. Desde aquí queremos hacer un recuerdo a lo que fueron las elecciones municipales de este año en Avilés, ¿no? Las primeras después del franquismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner un pequeño vídeo con alguna fotografía de Nardo Vinaboy, que hizo en su época, bueno, y explicando un poco las organizaciones que se presentaban, los resultados que tuvieron, etcétera. Nada, un pequeño acercamiento de 8 o 10 minutos para saber un poco. Hay una cosa interesante que es que en los comentarios vamos a poner, en los comentarios del vídeo, en los cajones del vídeo, vamos a poner todas las candidaturas enteras de los 8 partidos que se presentaban aquel año, ¿no? Se pueden ver cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el PSOE no tenía ni un solo independiente en su candidatura, ¿no? Cuando prácticamente todos tenían independientes en sus candidaturas, ¿no? Por ejemplo, la UCD, la Unión de Centro Democrático de Suárez, era totalmente al revés, ¿no? De los 5 primeros de la lista, 4 eran independientes, ¿no? Y bueno, también, pues bueno, muchos podéis ver, pues, nombres a lo mejor de gente que conocéis, o alguno incluso se reconoce a sí mismo, ¿no? De que se hubiera presentado en aquel momento. Es un listado, diré, por organizaciones, en cada cajón va a tener una organización, con los 25 candidatos a la alcaldía, ¿no? Pues son más de 200 personas, entre candidatos y suplentes. Bueno, como siempre, darle a me gusta, suscribiros al vídeo, compartirlo, por favor. Y bueno, eso. Yo os espero en el siguiente vídeo. Espero que os guste. El 3 de abril de 1979 son las primeras elecciones municipales en Avilés desde la época de la República, más concretamente desde 1931, ¿no? Habían pasado un montón de años, no, casi 50 años, desde que los avilesinos hubieran podido elegir a su alcalde y a sus concejales. Estas elecciones venían precedidas de un mes antes, el 1 de marzo también del mismo año, del 79, como os estoy diciendo, un mes antes, de las elecciones generales al Parlamento español, ¿no? Estas elecciones eran las primeras elecciones, digamos, constitucionales, ¿no? La Constitución se había aprobado un año antes, o sea, unos meses antes, en diciembre, y eran las primeras elecciones, digamos, para elegir un Parlamento constitucional. Las elecciones en Asturias, pues las ganó el PSOE, ¿no? Y en Avilés las ganó el PSOE, seguido de la UCD y seguido del PC, ¿no? Hay una diferencia sustancial entre el voto de Avilés, no entre el voto, sino también un poco por las organizaciones que se presentaban, ¿no? A ver, quiero decir, por ejemplo, en las elecciones generales de marzo se presentaban al Parlamento español 17 organizaciones políticas, ¿no? Desde organizaciones de extrema derecha, como podía ser Unión Nacional, que conglomeraba Fuerza Nueva, Falange, etcétera, o la Falange Auténtica, o luego organizaciones, digamos, de la izquierda, digamos, más radical, de estas organizaciones nacionalistas, etcétera, ¿no? La diferencia era sustancial entre el número, ¿no? Estamos hablando de 17 candidaturas al Parlamento español, cuando para el Ayuntamiento de Avilés se presentaban 8 candidaturas, ¿no? Estas 8 candidaturas que se presentaban en Avilés, de las 8, la historia fue para la UCD, que consiguió 15.091 votos de 11 concejales, ¿no? La UCD presentaba al antiguo alcalde de Avilés, al alcalde, digamos, del posfranquismo, ¿no?
que había estado, bueno, después de Suárez del Villar, que ya le dedicamos un vídeo de cuando las vallas en Avilés, cuando el follón que hubo en el 73 en Avilés, pues bueno, lo había sustituido unos años después Ricardo, ¿no? Ricardo era un hombre vinculado al transporte, a los autobuses, a la empresa Roces, y bueno, era muy conocido en Avilés, ¿no? Claro, también se presentaba por la derecha Coalición Democrática. Coalición Democrática era una coalición que había hecho Manuel Fraga, a nivel estatal, de Alianza Popular, con el Partido Demócrata Popular y con otros grupos así, digamos, de la derecha española, ¿no? Estaba Areliza, estaba Alfonso Osorio, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasó en Avilés? Que, claro, Ricardo, el que presentaba la UCD, pues era una persona, como os estoy diciendo, muy conocida entre la gente, muy querida, sobre todo por la gente de derechas de Avilés, ¿no? No quiero decir que la otra gente no lo quisiera, pero bueno, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la Junta Local de Coalición Democrática, de Alianza Popular, en este caso de Alianza Popular, pues pidió el voto para Ricardo, ¿no? Pidió el voto para la UCD, cuando otros miembros de Coalición Democrática decían que no, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que esto fue el desastre para Coalición Democrático. No llegó al 1% de los votos, consiguió apenas 355 votos y no consiguió tener ningún concejal, ¿no? Por el lado, digamos, un poquillo a la izquierda, se presentaba el PSOE. El PSOE, la candidatura la encabezaba Manuel Ponga Santa Marta, ¿no? Que luego fue alcalde de Avilés durante muchos años, luego delegado del gobierno, etcétera, ¿no? A Manuel Ponga lo seguía pues Nelly Fernández Arias en la candidatura. Estaba también Pepe Martínez, que es un concejal de cultura muy conocido, ¿no? Creo que iba de número 5, etcétera, ¿no? El PSOE consiguió 13.462 votos y consiguió 10 concejales. El siguiente partido de izquierdas más votado fue el Partido Comunista de España, ¿no? El Partido Comunista, pues, llevaba en su candidatura, presentaba a Manolo Quintero, ¿no? A Manuel Quintero, que iba acompañado de Laura González, de Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Miguel Ángel, por ejemplo, era independiente, ¿no? Y gente de José Manuel, un hombre vinculado a comisiones obreras, que había sido, bueno, un histórico de las comisiones obreras en Ensidesa, cuando la huelga de Ensidesa en el 76, etcétera, ¿no? Consiguieron un resultado que para ellos fue pobre, ¿no? Consiguieron 6.155 votos y 4 concejales. Pero ¿qué pasó? Que sumando los concejales del PSOE, que tenía 10, con los del Partido Comunista, que tenía 4, eran 14, ¿no? Y la UCD eran 11. Y ya no había más concejales, ¿no? Las demás organizaciones que se presentaba, ninguno consiguió concejal, por lo que el alcalde, pues, fue Manuel Ponga del PSOE, ¿no? Tuvo muy buen resultado dentro de, digamos, de la izquierda revolucionaria el movimiento comunista de Asturias, que presentaba a Cristina Mosquera, una profesora de instituto muy conocida y un referente de la izquierda revolucionaria, no solo en Avilés, sino en toda Asturias, ¿no? El movimiento comunista llegó a conseguir 1.424 votos, ¿no? Y se quedó a las puertas de conseguir un concejal. Luego hubo un caso que fue la ORT y el PT, ¿no? La Organización Revolucionaria de los Trabajadores y el Partido del Trabajo, ¿no? De España. Fue un caso... yo la verdad que ahí estoy un poco liado, os puedo contar poco, porque yo las informaciones que tengo y lo que miré, iban a unirse, ¿no? Entonces iban prácticamente en todos sitios, en todos sitios, en todo el estado, en coalición, ¿no? Era ORT-PT, ¿no? Los periódicos, el periódico del ORT, por ejemplo, en Lucha, pues siempre ponía darle tu voto a las candidaturas de ORT-PT en todo el estado, tal y cual, ¿no? En Avilés, sin embargo, se presentaron los dos, ¿no? Se presentó la ORT por un lado y el PT por otro, ¿no? La candidatura de la ORT la encabezaba Manuel Antonio Arnaldo Reguero. Y la candidatura del PT, del Partido del Trabajo de España, la encabezaba Juan Carlos Galiano García. Pero como os estoy diciendo, era un caso así un poco extraño. De hecho, hay una anécdota, no lo sé si ha pasado en más sitios, pero bueno, a mí me resulta curiosísima.
Imaginaros imaginaros, no, era así, ¿no? Las candidaturas, pues iban 25 personas, tú presentabas la candidatura, eran 25 personas más dos suplentes, ¿no? Tenías que presentar 27 personas en la candidatura. Pues bien, el PT no tuvo ningún voto, tuvo 0 votos. Tuvo 0 votos, o sea, ni sus candidatos, los 27, ninguno de los 27, llegó a meter un voto para el PT, ¿no? Y sin embargo, la ORT pasó por un pelo del 1%, ¿no? También un resultado muy pobre, 399 votos, pero bueno, pasó del 1%, lo que nos hace llevar de que la gente del PT, pues bueno, votó a la ORT, ¿no? En aquel momento dado. Y luego, por último, dentro de la izquierda revolucionaria, pues se presentaba Izquierda Republicana, ¿no? Izquierda Republicana era una coalición formada por el PCML, por el Partido Comunista de España, marxista-leninista, que era un partido político que, bueno, había estado vinculado al FRAP en los primeros años de la transición. Y bueno, la encabezaba la candidatura Enrique Bueno, que luego fue concejal de Izquierda Unida en Corbera muchos años después, ¿no? El resultado de Izquierda Republicana fue muy pobre, ¿no? Apenas 181 votos y desde luego ningún concejal. Luego sucedieron muchas cosas ese año, ¿no? Porque claro, era la primera democracia en Avilés, ¿no? Digamos, la primera democracia municipal en Avilés desde hace muchísimos años, entonces sucedieron muchas cosas que, bueno, intentaremos hacer otro vídeo y centrarnos en lo que fue la Avilés en 1979, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo, no sé, cosas así muy llamativas como y polémicas, cuando retiraron el cuadro de Franco, claro, el cuadro de Franco era el año 79, ya estaba aprobada la Constitución, el rey ya llevaba de rey desde el año 75, pero sin embargo el cuadro que presidía el salón de plenos era Franco, ¿no? El cuadro, no recuerdo muy bien si lo presidía o no, pero bueno, estaba allí el cuadro de Franco, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hicieron al ganar el Partido Socialista, pues fue retirar el cuadro de Franco, ¿no? Lo que llevó, bueno, a que gente incluso de UCD protestara, ¿no? También hubo polémica por el cambio de los nombres de las calles. Por ejemplo, en la Plaza de España, lo que es el ayuntamiento, lo que es el parche para todos, pues el PSOE y el Partido Comunista quisieron cambiarle el nombre por Plaza de la Constitución, ¿no? Lo que hizo que UCD montara en cólera. Los vecinos de la Plaza de España sacaron claro, el centro de Avilés, pues bueno, siempre estuvo bastante vinculado a la derecha, ¿no? Pues sacaron banderas de España por los balcones para reivindicar el nombre de la Plaza de España, un montón de cosas que hizo que el PSOE diera para atrás y no cambiara el nombre por la Plaza de la Constitución, sino siguiera llamándose la Plaza de España. Claro, había otras calles que era imposible, que tenías que hacerlo, ¿no? Estaban prácticamente obligados, ¿no? La calle Generalísimo Franco, la calle José Antonio, la calle General Mola, la calle Batalla del Ebro, la calle General Aranda, etcétera, ¿no? Un montón de calles que tenían nombres totalmente vinculados al franquismo y que había que cambiar el nombre, ¿no? Hubo bastante polémica. Por ejemplo, creo que se llamaba General Mola, una travesía de Rivero, que le cambiaron el nombre por la calle de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, bueno, una recogida de firmas de los vecinos diciendo que no se cambiara, o si se cambiara, que se llamara calle Hermano Soria, ¿no? Que eran fueron dos pintores bastante famosos en Avilés. Pues el PSOE siguió para adelante con el cambio. Es más, llegó una gente del Partido Socialista Obrero Español Histórico, un grupo pequeño que existía en aquella época, digamos un poco a la izquierda del PSOE clásico. Llegaron a poner una placa con el nombre de Pablo Iglesias en la calle, ¿no? Que claro, los vecinos la retiraron. Y bueno, muchas más cosas que pasaron en ese año que, como ya os digo, os contaré en otro vídeo porque tampoco viene mucho a cuenta ahora, ¿no? Esto es simplemente un acercamiento a lo que fueron las elecciones municipales en Avilés en el año 1979.